Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ante todo, y como nos ha enseñado nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él, en un hadith Hassan narrado por el Imam Bukhari en su libro Al-Musnad, según el noble compañero Abu Hurairah, que Allah esté complacido con él, dijo nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él: Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. La shakara Allah man lam yashkurin nas. Quien no da las gracias a la gente, no da las gracias a Allah. Quien no agradece a la gente, no agradece a Allah. Por eso quería dar las gracias y agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este encuentro. También quería felicitaros por la llegada de este bendito mes de Ramadán. Normalmente, cuando preguntas a alguien no musulmán qué es el precepto que más conoce del Islam, la mayoría, por no decir todos, te van a contestar el Ramadán. Pero ¿por qué Ramadán es el precepto más conocido de nuestra amada y querida región islámica? Normalmente por muchas razones. Una de ellas es Ramadán es el único mes que ha sido mencionado por su propio nombre, Ramadán, en el noble Corán. También dentro de los 12 meses que forman nuestro calendario lunar, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, ha elegido este mes de Ramadán para revelar su último mensaje a la humanidad, su último testamento, que es el noble Corán. Si ya tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues faltaba un último testamento. Normalmente yo suelo llamar al Corán como último testamento, siguiendo el orden histórico y cronológico. Y algo, la verdad, sorprendente, Ramadán, no solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo ha elegido para revelar su último testamento a la humanidad, sino en un hadith narrado por el Imam Ahmad en su Musnad, según el noble compañero Wathil ibn al-Asqa, que Allah esté complacido con él, dijo nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él, que Allah subhanahu wa ta'ala reveló los escritos al profeta mensajero Abraham la primera noche de Ramadán. También reveló la Torá al profeta mensajero Moisés, la paz sea con él, en la sexta noche de Ramadán. Y a pasadas 13 noches reveló el Evangelio al profeta mensajero Jesús, la paz sea con él. Y pasadas 18 noches reveló los salmos al profeta David, la paz sea con él. Y pasadas ya 24 noches reveló el Corán a nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él. Este hadith, la verdad, a mí me ha sorprendido la primera vez que lo leí. Entonces, Ramadán debe ser respetado, venerado, no solamente por nosotros, los propios musulmanes, sino por todo el mundo. Desde luego, por los cristianos y por los judíos. Durante este mes de Ramadán, en una cueva de Hira, que está a las afueras de Mecca, hubo la primera revelación de este noble Corán a nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él. En este encuentro se ha realizado algo extraordinario. Hubo un encuentro entre la humanidad y la divinidad. Un encuentro entre la divinidad representada por el arcángel Gabriel y la humanidad representada por el profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él. En este encuentro hubo la primera revelación de los 5 versículos de la sura Iqra. Este encuentro para mí significa todo el Islam. Si me preguntáis qué es el Islam, es este encuentro entre la divinidad y la humanidad. Este equilibrio, esta armonía entre lo humano y lo divino. El Islam es este equilibrio, el Islam es esta armonía entre esta vida pasajera y la otra verdadera, entre el cuerpo y el espíritu, entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Siempre hay que ir de una manera moderada, justa, entre estos dos ámbitos. Y va de una manera armoniosa con nuestra naturaleza humana. El ser humano, desde el punto de vista islámico, pues es bidimensional. Somos humanos, pues tenemos una dimensión material que emana desde nuestro origen, que es la tierra, el barro, la arcilla, como menciona el Corán, y en este trozo de barro, de tierra o de arcilla, vino el soplo divino de Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. Y así se ha hecho el ser humano. Entonces, somos materiales desde nuestro origen, de la tierra, del barro, y somos también espirituales gracias al soplo divino en nosotros. Y por esto el ser humano es tan honrado, es tan digno
de ser siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en este encuentro que hubo entre el arcángel Gabriel, la paz sea con él, y el profeta mensajero Muhammad, la paz sea con él, ha sido revelado este libro sagrado en el Corán durante este mes de Ramadán. ¿Y cuáles fueron las primeras aliyas reveladas? Es muy interesante, la verdad, este dato. Teniendo la situación en el contexto del siglo VII, de la península arábiga y todo esto. Allah subhanahu wa ta'ala, en este sagrado mes de Ramadán, inició su revelación del noble Corán, que va a durar durante 23 años. El Corán ha sido revelado de una manera gradual, paulatina, no como el resto de los libros sagrados, la Torá de Moisés, el Evangelio, los Salmos, los escritos de Abraham y los demás profesores, ha recibido el libro de una vez. Sin embargo, el Corán ha sido revelado de una manera paulatina durante 23 años. Esto es un dato muy importante. Estas primeras aliyas que han sido reveladas a nuestro amado profeta y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, eran Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee o recita en el nombre de tu Señor que ha creado. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Un orden imperativo de Allah subhanahu wa ta'ala a su profeta y mensajero Muhammad de leer. Sabemos que Muhammad no sabía ni leer ni escribir, era analfabeto. Esto, la verdad, suena un poco fuera de contexto. Pedir a alguien analfabeto la lectura es un poco... Hay un mensaje detrás de todo esto. Muhammad era analfabeto dentro de un contexto de una sociedad de analfabetos. Como el mismo Corán menciona en otra alía, en otro versículo, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Allah ha enviado a un analfabeto dentro de una sociedad de analfabetos. Ha enviado a los analfabetos un profeta, uno de ellos, que estaba como ellos. La moraleja o la lección de todo esto es que el Islam es Iqra, el Islam es el saber, el Islam es el conocimiento, el Islam es la ciencia. Antes de todo, ¿acaso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, profeta mensajero, que después tenía que predicar este mensaje, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala no le ha ordenado pues at-tawhid? ¿Por qué no ha sido la primera aliyah que ha sido revelada de este Corán en este noble mes? Muhammad unifica a Dios, realiza la unicidad de Dios en una sociedad politeísta, pagana, idolatra, y vete al santuario del Kaaba y derriba todos los ídolos, 360 ídolos, casi un ídolo por año de las tribus árabes que tenían ahí el santuario del Kaaba en la ciudad sagrada de Mecca. Si Tawhid, la unicidad de Dios, es el precepto más importante, ¿por qué Allah no la ha ordenado? ¿Por qué no ha sido la primera aliyah revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, para realizar este concepto tan primordial e importante en la región islámica? ¿Por qué no ha sido la primera aliyah revelada a Muhammad, la paz sea con él? Muhammad reza, hace salat, que es el pilar de todo din. ¿Por qué no ha sido la primera aliyah revelada al profeta Muhammad, la paz sea con él? Muhammad entrega zakat a los pobres y los más necesitados. ¿Por qué no ha sido la primera aliyah revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad realiza el hajj, la peregrinación. De todos estos 5 pilares, los pilares más importantes, donde se edifica toda la casa del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a un analfabeto leer, lee, Iqra bismi rabbik, lee en el nombre de tu Señor. Toda la lección y la moraleja detrás de todo esto es el mensaje de todo el Islam. El Islam se basa sobre la ciencia, el Islam se basa sobre Iqra, antes de Tawhid, antes de cualquier otro pilar de los pilares del Islam. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Esto lo confirma, lo corrobora otra aliyah en el Sagrado Corán. Debes saber, primero, el saber es más importante, es primordial, y después ya puedes realizar la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la primera lección que debemos, la verdad, aprender de la revelación del Corán en este sagrado mes de Ramadán. También otro punto muy importante. En este encuentro he dicho antes que hubo un encuentro entre la divinidad y la humanidad. Esto es el secreto, esto es la filosofía, esto es el espíritu del Islam. Sin embargo, si lo comparamos con nuestro contexto occidental, pues aquí pues se ha hecho en falta este encuentro. Europa, durante su experiencia bastante negativa con la religión, y sobre todo
en el contexto occidental, ha llegado, sobre todo en aquellos tiempos de la Ilustración, a romper con la religión católica cristiana, incluso a cierto extremo hasta que declaró el portavoz de esta Ilustración, estos filósofos, estos intelectuales, me refiero a Friedrich Nietzsche, cuando declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto, junto con Voltaire, con Jean-Jacques Rousseau, con Diderot, con todos estos grandes profetas, entre comillas, de esta Ilustración. Si Europa ha roto, Occidente ha roto con Dios, ha roto con el cielo, ha roto con la divinidad, pues la verdad, esto en el Islam desde el primer día ya ha puesto énfasis en este asunto. Por eso, hablar del Corán en el sagrado de Ramadán es pensar es un poco hacer resucitar estos conceptos ya desde el primer día. Cuando viene Ramadán, el musulmán pues debe tener en cuenta estos conceptos. El profeta estaba en la cueva de Hira, es como nosotros ahora estamos dentro de las cuevas de nuestras casas en este confinamiento. No queremos hacer paralelismos ni analogías, pero hacemos una meditación. El profeta dentro de una cueva meditaba y luego va a recibir una grata visita del arcángel Gabriel durante el mes de Ramadán, y ha sido pues una visita muy grata con la revelación del noble Corán. El Corán es una palabra milagrosa revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en idioma árabe a través del arcángel Gabriel, la paz sea con él. Y cuando digo milagrosa, ¿qué entiendo por la palabra milagro? Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, glorificado sea, ha enviado profetas y mensajeros, y siempre para darle credibilidad, pues le otorga dos cosas: un libro sagrado y otra cosa que es el milagro, para conseguir o para realizar tres objetivos muy importantes. Uno es para dar credibilidad a este profeta. Dos, que este milagro, por su hecho, como nuestro diccionario de Ray lo explica, es algo inexplicable y extraordinario, otorgado por una autoridad divina de Dios, por ejemplo. Pues el milagro debe ser algo extraordinario, que sobrepasa las leyes de la naturaleza. Y si no, todo el mundo lo podría hacer. Entonces deja de ser milagro. Dos, debe dar credibilidad a este mensajero. De verdad ha sido enviado por Dios. Y tres, debe retar y desafiar lo que esta gente, de este profeta o este pueblo, esta cultura o esta civilización han progresado y han destacado. Por ejemplo, el profeta Saleh ha sido enviado al tribu, al pueblo de Thamud. Esta gente pues eran maestros en la escultura en las montañas. Allah subhanahu wa ta'ala, de la misma montaña de una piedra, crió una camella. Es un milagro que los ha desafiado a todos ellos. El profeta y mensajero Moisés, la paz sea con él, ha sido enviado a la sociedad egipcia, la cultura, la civilización de los faraones, de los egipcios. ¿En qué destacó? ¿En qué progresaban aquellos egipcios? Normalmente, como todos sabemos, en la brujería y la magia. Moisés como profeta mensajero, y si de verdad es enviado por Dios, pues debe tener un milagro. Le ha sido otorgado el libro sagrado, la Torah, que tiene una metodología, las normas morales, éticas, el comportamiento, lo prohibido, lo permitido, pero necesitaba algo que le daba apoyo. Por eso tenía varios milagros. El más destacado era la vara. Moisés, la paz sea con él, tenía su bastón o su palo, pero este bastón se ha convertido en una serpiente que ha comido, que ha devorado todo lo que han hecho los grandes magos de aquellos tiempos, que han sido pues invitados por el faraón en el día de la fiesta mayor para retar a Moisés y demostrar que era un embustero. Sin embargo, las cosas han sido en su contra. Y Moisés, después de que los magos pusieron sus cuerdas y sus varas, que se han convertido como un mar lleno de serpientes, Allah le ordenó a Moisés, la paz sea con él, de pues tirar su vara, y se ha convertido en un serpiente grandísimo, y ha devorado a todo lo que han hecho aquellos grandes, prestigiosos magos. Y al final los magos se han quedado en un gesto muy significativo, se han postrado todos diciendo que esto no es una obra humana, nosotros somos los grandes magos, esto sí que nos ha desafiado, es un milagro. Moisés es un profeta verdadero enviado por Dios. Aplicamos la misma definición con el profeta y mensajero Jesús, la paz sea con él. Jesús ha sido enviado a la sociedad israelita de Palestina. Y los israelitas judíos de Palestina, ¿en qué destacaron?
su cultura, su civilización, pues se destacó sobre todo en la medicina. Eran grandes médicos, sin embargo, quedaron unas cuantas enfermedades sin poder curarlas. Y vino Jesús diciendo que era profeta, mensajero, la paz sea con él, pues necesitaba un milagro. Tenía el libro, el Evangelio, pero necesitaba un milagro. Y su milagro era Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado poder para curar enfermedades incurables, que ellos no han podido curarlas, incluso a cierto extremo de resucitar a los muertos, pero con el poder, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y así fue Jesús con el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Su milagro era curar todas las enfermedades que no han podido curar aquellos grandes médicos, incluso dar la vista a los ciegos, no solamente a los ciegos normales y corrientes, sino el ciego al-akma, como ha dicho el Corán, aquel que ha nacido ya ciego. Es mucho más complicado que una persona que veía, pero después por una enfermedad o por un accidente se ha vuelto ciego, sino al-akma, aquel que ha nacido ciego. Jesús, con el poder y con el permiso de Allah, pues sí, ha vuelto a ver a aquella persona. Y también ha resucitado a los muertos con el permiso de Allah subhanahu. Entonces Jesús los desafió, los retó en aquel que ellos han destacado. Lo mismo con el profeta Muhammad, la paz sea con él. En su tiempo en Arabia, los árabes destacaron en la poesía, en la literatura, en la elocuencia. Vino él recitando unas alías, los grandes poetas, los grandes elocuentes se quedaron pues boca abierta. Esto no puede ser de un ser humano. Nosotros somos los mejores que dominan la lengua árabe. Entonces los desafió. Ahora bien, después de Muhammad, la paz sea con él, no hay ningún profeta, ningún mensajero que vendrá después de él. Ahora mismo, mi profeta, mi mensajero es Muhammad, la paz sea con él. Muhammad es el profeta y el mensajero hasta el día del juicio final. De todos los milagros que había con los profetas y mensajeros, han desaparecido o han ido con su fallecimiento. Los milagros eran de unos tipos que tenemos que entender. Los milagros eran temporales. Todos los milagros de los profetas y mensajeros eran de su tiempo. Con el fallecimiento de estos profetas, aquellos milagros han desaparecido. Los conocemos por la lectura, pero nunca hemos visto estos milagros. Sin embargo, el milagro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es para toda la eternidad. Este milagro, ¿cuál es? Es el noble Corán. Cuando hablamos de Ramadán y invocamos el Corán, tenemos que tener este concepto. El Corán es el único milagro que nos queda en las manos. Todos los milagros que tiene el profeta, pues se han ido con su fallecimiento, la paz sea con él. Sin embargo, su milagro eterno, que todavía está presente en nuestras manos, es el noble Corán. ¿Tenemos conciencia de esto, que en nuestras manos hay un milagro vivo, que es el noble Corán? Y si le vamos a aplicar la misma definición que hemos aplicado con los anteriores profetas, el milagro pues debe retar, desafiar y debe ser algo extraordinario, por supuesto. Entonces el Corán en la época de los árabes los desafió. Ahora, mi época ahora se caracteriza, hemos destacado en la ciencia, un auge tecnológico, hemos subido hasta la luna, estamos hablando ahora por móviles, por la tecnología ha llegado a un nivel, la verdad, impensable. Entonces, el Corán es de verdad milagro científico, puede desafiar, pues sí, aplicando la misma definición. Leemos en el Corán y nos encontramos con ciertas alías que nos dejan bastante sorprendidos. Muhammad, analfabeto en el siglo VII, sin tener ningún medio, ni laboratorio, ni microscopios, ninguna herramienta científica. Como mencionó cosas en su libro que es sagrado, que le ha sido revelado, que hasta ayer mismo, poco tiempo, se han descubierto. Entonces el Corán de verdad como milagro para toda la eternidad. Todos los milagros antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que han sido otorgados a profetas y mensajeros, la paz sea sobre todos ellos, eran milagros materiales. Sin embargo, el milagro del profeta Muhammad, la paz sea con él, es un milagro intelectual. Va a permanecer mientras hay un intelecto, hay personas que piensan y les va a desafiar para demostrar la credibilidad de este profeta y mensajero. Pues leemos en el Corán varios versículos que van en esta línea. Voy a citar unos cuantos ejemplos. Leemos en el versículo 56 del cuarto capítulo de Surat An-Nisa. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
A los que se hayan negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos en un fuego. Y cada vez que se les queme la piel, subrayar esta palabra, la piel, se la cambiaremos por otra, para que prueben el castigo. Cada vez que se quema la piel. ¿Y por qué no pasa a la carne? ¿Por qué el Corán ha mencionado la piel y no la carne? Esto es un dato muy, muy importante. Hasta muy poco se ha descubierto el sistema nervioso periférico y las células cutáneas y toda la neurobiología, la neurodermatología, el sistema nervioso, su relación en las capas de la piel con el mensaje que manda al cerebro. Una vez hemos hecho una inyección, pues al principio sentimos un dolor porque está todavía en la capa de la piel y después cuando llega a la carne, pues no sentimos ningún dolor. ¿Cómo sabía Muhammad, la paz sea con él, en el siglo VII, este dato científico del sistema nervioso, una persona analfabeta? Esto, el Corán, pues es un milagro, incluso ha desafiado en lo más característico, destacado de nuestra era, que es la ciencia. Otro ejemplo lo encontramos en otro versículo, si vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, el versículo 125 en el capítulo Al-An'am, el sexto capítulo de la sura de los rebaños. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حفص o حرجا según la versión de Warsh. Esto la verdad es bastante curioso y sorprendente. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: a quien Allah quiere guiar le abre el pecho al Islam, pero a quien quiere extraviar hace que su pecho se haga estrecho y apretado como si estuviera ascendiendo al cielo. Este dato científico, cuando uno sube las montañas, por ejemplo, la montaña de Everest, cuando está subiendo, la presión atmosférica afecta incluso a la respiración humana. Muhammad, la paz sea con él, en el siglo VII, en el desierto de Arabia, ¿cómo sabía sobre estas cosas? Si el Corán contiene estas cosas, esto es un milagro científico, pues da la credibilidad a este señor que de verdad es enviado, porque nadie podía saber esto hace 15 siglos. Cuando hablamos del Corán, es la palabra milagrosa de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos son los datos. Y voy a terminar con algo mucho más sorprendente todavía. Es el capítulo, os invito a consultar el capítulo de los creyentes, el capítulo 23 al-Mu'minun, Surat los creyentes. Y empezamos nuestra lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 16, 3 o 4 versículos. Y la verdad me han dejado bastante sorprendido la primera vez que medité leyendo todo esto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: en verdad criamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. Luego transformamos la gota de esperma creando un coágulo de sangre. Y el coágulo de sangre creando un trozo de carne. Y el trozo de carne en huesos. En huesos. ¿Qué es lo que es antes? ¿El carne o el hueso? El Corán deja claro que primero los huesos y después la carne. Y el trozo de carne en hueso que revestimos de carne haciendo de ello otra criatura. Bendito sea Allah, el mejor de los criadores. Esta evolución, si esto hasta muy poco tiempo, lo que es la embriología, esta evolución de estos procesos del cambio del feto dentro del vientre de su madre, se ha sabido hasta muy poco, incluso con un material muy sofisticado para saber estos cambios o esta evolución. Incluso, ojo al dato, si el Corán hubiera equivocado, ha dicho la carne antes, después de los huesos o los huesos después de la carne, esto ya apaga y vamos, acabamos con el Corán, con todo el Islam. Este error es ya, sin embargo, hace 14 o 15 siglos, una persona analfabeta en el desierto de Arabia, sin ningún medio, sin ningún laboratorio, ha llegado a decir estas cosas científicas con cierta exactitud
Eso lo que llamamos al Corán es palabra milagrosa de Allah, revelada a su profeta mensajero Muhammad a través del arcángel Gabriel. Por eso, cuando hablamos del milagro o del Corán, tenemos que apreciar durante este mes de Ramadán estos conceptos. Espero que he explicado algo sobre este tema, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja a todos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guarde, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos libre de esta pandemia, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos colme con su misericordia. Muchísimas gracias y barakallahu fikum y hasta otro encuentro, inshallah.